Si nos trasladáramos hoy con esta falsa doctrina de la sola escritura a los primeros siglos, desentonaríamos por completo. Sería algo rarísimo, y te digo más, sería algo rarísimo como cristianismo legítimo, pero no sería rarísimo como una postura de los herejes. Sí, y eso prueba que el protestantismo, por muy difícil que sea procesar lo que estoy a punto de decir, pero el protestantismo es una nueva religión, realmente es una nueva religión. Mi padrino, mi querido José, ¿cómo está José? Bienvenidísimo. Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo, Lautaro, y también un abrazo para tu familia y saludos a todos los hermanos que están acá en la reacción. Qué gusto tenerte, José. Bueno, qué bueno. A mí me daba cosa decirte, digo, le digo, no le digo, estás a full trabajando, pero me encanta que estés acá. No, no estoy aquí. De hecho, estábamos viendo con la familia, estamos viendo una peli y se terminó y me bajé aquí un rato a mi oficina. Estaba acá leyendo y abrí la ventana del YouTube y me apareció que estabas en vivo y te escuché un minuto y me enganché con el tema. Qué bueno. Ese tema está muy bueno. Qué bueno, gracias, José. Bueno, no sé si pudiste escuchar un poquito. Es un padre, un sacerdote que está hablando acerca del protestantismo, las falacias y cómo rebatir los argumentos protestantes. ¿Qué tenés para decir así de arranque, José? Bueno, lo que alcancé a escuchar es que sí, por un lado, hablar la verdad, porque ellos necesitan nuestra ayuda, y por otro lado también, pues hacerlo con la caridad cristiana, ¿no? Yo creo que muchas veces pensamos que para ser caritativos necesitamos no decir nada, quedarnos callados, o al revés. Pensamos que para ser personas que hablan la verdad necesitamos perder la caridad, ¿no? Y ser así como muy bruscos, ¿no? Muy agresivos, ¿no? Tal cual, José. Así que si querés lo dejo rodar un ratito y lo hablamos. Sí. Buenísimo. Que tardan años y hasta siglos en ponerse de acuerdo. Para poner un ejemplo, San Jerónimo, año cerca del 400. San Jerónimo, doctor máximo en Sagrada Escritura, es el título que le da la Iglesia. San Jerónimo le pide a un amigo que traduzca, por favor, creo que es el libro de Judith o Ruth, no me acuerdo cuál es. Ruth, creo que es el libro de Ruth. Y San Jerónimo, porque es un amigo, lo traduce. Pero ese libro es un cuentito. Entonces le hace la traducción en una noche, porque además era un genio. Le hace la traducción en una noche y se la da, mira acá te traduje este cuentito que te gusta tanto. Y el amigo le responde, no, ¿qué cuentito? Esto es Sagrada Escritura, es inspirado del apóstol Santán. En la iglesia ya siempre lo han considerado inspirado. Y San Jerónimo dice, perdón, no sabía. La iglesia demora. El primer canon de Sagrada Escritura que tenemos, creo que es del año 390, en el concilio de Cartago, 393, no me acuerdo la fecha exacta, pero fíjense, casi 400 años, o 350 años después de la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque demora. Hay anteriormente, por supuesto, cierto consenso de los libros inspirados, pero hasta que la iglesia, busquemos toda la información que tenemos en las distintas iglesias y qué libros son inspirados, pongamos de acuerdo, armonicémoslo y saquemos cuál es la Biblia, demoró muchos años de trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo ves, José, eso de muchos años de trabajo del Espíritu Santo? ¿Por qué fue que no cayó una Biblia del cielo para de alguna manera simplificar las cosas, entre comillas, como hoy lo ven muchos protestantes, ¿no? Ven como la finalización de la Biblia o tener la Biblia en nuestras manos es como la solución a todos los conflictos y que ya no necesitamos más que la Biblia. ¿Cómo ves? ¿Era así en un principio, no? Sí, yo creo que la razón por la que ellos piensan así es porque les han sustituido la iglesia por la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Biblia, como tal, como un canon terminado, como ya un libro no completo, vino por medio de la iglesia. Más allá de que la primera parte vino, por así decirlo, en la iglesia del Antiguo Testamento, ¿no? Que era el pueblo de Israel, pero ya como libro terminado, como canon, vino por medio de la iglesia.
En ese sentido, la Biblia es un libro católico. Sin la iglesia no pudieras tener ese libro. Pero en el protestantismo, por lo mismo que rechazan a la iglesia, entonces vienen a sustituir lo que es la iglesia por la Biblia, ¿no? Entonces al protestante lo instruyen de esa manera. Por eso ellos no pueden aceptar la idea de una iglesia con autoridad para enseñar de manera infalible. Para ellos es simplemente pues leer la escritura a través de los lentes de la determinada denominación, y les hace cortocircuito cuando uno les explica que no es así. Cuando uno llega y les dice, oyes, por cierto, tu paradigma está equivocado, les hace cortocircuito, porque es como que les volteamos su mundo, como que agarramos toda su cosmovisión y se la ponemos al revés, ¿no? Como por así decirlo, patas arriba, ¿no? Claro. Y es curioso, en mi proceso de conversión, cuando empecé a estudiar la historia de la iglesia y cómo vivían los primeros cristianos y en qué creían, se ve claramente el ejercicio pleno del tripié, ¿no? Porque, claro, vas a ver por un lado el nieto espiritual, por ejemplo, San Ireneo de Lyon, un nieto espiritual de uno de los apóstoles, que por un lado cita las escrituras, por otro lado cita la tradición, por otro lado parece señalar constantemente a que la iglesia legítima es aquella que viene de los apóstoles, y no dice es aquella que interpreta bien las escrituras, ¿no? Es como que constantemente el apoyo del cristianismo se da en la iglesia legítima. Entonces no parece ser que constantemente se apele a la Biblia, porque de hecho que no existía hasta varios siglos después, como el árbitro, porque no podría existir semejante cosa como la Biblia como árbitro, porque la Biblia necesita ser interpretada. Entonces es algo muy moderno eso de solo la escritura, ¿no? Es algo que si nos trasladáramos, yo pensaba esto, si nos trasladáramos hoy con esta falsa doctrina de la sola escritura a los primeros siglos, desentonaríamos por completo. Sería algo rarísimo, y te digo más, sería algo rarísimo como cristianismo legítimo, pero no sería rarísimo como una postura de los herejes. Sí, y eso prueba que el protestantismo, por muy difícil que sea procesar lo que estoy a punto de decir, pero el protestantismo es una nueva religión, realmente es una nueva religión. Es decir, no es únicamente un cisma más, ¿no? De los muchos que ha tenido la iglesia. Por ejemplo, las comunidades ortodoxas, ellos todavía, más allá de sus errores, ellos todavía mantienen lo que los cristianos siempre creían, de que hay una estructura de obispos, hay una tradición sagrada, está la parte escrita, hay un sacerdocio, están los 7 sacramentos, aunque no se someten a la jurisdicción del Papa, sí lo reconocen como que tiene primacía de honor. Es decir, no reconstruyeron el cristianismo, pero el protestantismo en gran medida, no al 100, no a full, pero en gran medida es una reconstrucción, es una especie de realmente es una religión distintiva, realmente es algo, y es antitético, no solamente distintivo, sino antitético. Vive a la sombra de la Iglesia Católica en contra, ¿no? En contraste de. Tal cual. Seguimos, José. Demoró muchos años. Don Protestante, ¿qué es lo que pasa? Llega Lutero en el año 1500 y pico y dice, no, esta Biblia que yo recibo es un producto de la tradición católica que yo no acepto. Entonces, y como además yo creo otra cosa distinta, voy a ver qué libros sí pertenecen y qué libros no pertenecen. Y empieza a buscar qué criterio le sirve para justificar lo que él no cree, y termina diciendo, me gusta el criterio de los judíos. Entonces, todos los judíos tenían miedo de que los libros que no fueran escritos en hebreo no pertenecieran a la Biblia, porque el hebreo era como el latín para nosotros, el lenguaje sagrado, propio de las cosas sagradas, y un libro escrito en griego, o en... Vos decime, José, si en algún momento querés que lo frene. O en otro idioma de la cautividad, etc., pues parecía que no podía ser un libro inspirado. Entonces, los judíos tienen los libros
como inspirados solamente los que habían sido escritos en hebreo. Y todos los otros, por ejemplo el libro de Tobías, que está escrito en la cautividad y está escrito en otro idioma, entonces no, eso no puede ser. Los consideraban como libros muy santos, pero no los metían propiamente en el catálogo de libros inspirados. Y Lutero dice, eso me viene bárbaro porque me saco de encima un montón de cosas. Entonces, como criterio para el Antiguo Testamento, todo lo que es, ¿cómo se llama? Criterio judío, catálogo judío. Y para el Nuevo Testamento lo que me gusta y lo que no me gusta, básicamente. Sobre todo si alguna vez en alguna iglesia se dudó de que algún libro no era o si era, listo, yo ya tengo carta blanca para decidir si queda o no queda. Ese es un criterio muy usado ahora, ¿no? Porque había discusiones, por lo tanto yo ya puedo decidir, porque hay discusiones. Sí, usó eso como una manera de justificar su rechazo de esos 7 libros del Antiguo Testamento. Y, ¿sabes? Usó exactamente el mismo argumento para rechazar otros 4 libros del Nuevo Testamento, usando la misma lógica o la misma falta de lógica. Dijo, miren, desde la antigüedad ya había disputas por aquellos 7 libros llamados, que hoy les llamamos deuterocanónicos, ¿no? Y usa eso para tratar de justificar su rechazo. Entonces, como también hubo varios libros del Nuevo Testamento que en su momento fueron disputados por algunos, entonces él también hace lo mismo. Dice, también vamos a rechazar Apocalipsis, la carta de Judas, Santiago y la carta a los Hebreos. Como esos 4 libros fueron los más disputados, entre otros, pero fueron los más disputados en la antigüedad, pues de ahí se agarra. Y por eso él rechaza la inspiración de 4 libros del Nuevo Testamento, 7 libros del Antiguo. Y sabes, algo que algunas veces lo pasamos por alto, pero también, aparte de los 7 libros del Antiguo y de los 4 libros del Nuevo, rechazó porciones del libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, y también del libro de Esther. A menudo, es que entiendo, ¿no? Porque nos enfocamos en lo más significante, es decir, en libros completos, pero también rechazó porciones, capítulos completos de Daniel y de Esther. José, una de las preguntas que me gusta hacerle a hermanos protestantes, o reflexionar en esto más que pregunta, es, porque he escuchado muchas veces el caso de afirmar que Lutero fue un hombre enviado por Dios, ¿no? Un hombre enviado por Dios para recuperar la verdadera religión. Incluso algunos más osados, con buenas intenciones, me han dicho, bueno, Jesús de alguna manera vino a cortar con el judaísmo, vino a romper con el judaísmo para mostrar, para evidenciar el magisterio que se había corrompido, ¿no? Y muchos hacen esa comparación de Lutero con Jesús, ¿no? Entonces, de alguna manera descansan sus afirmaciones en esta premisa obviamente falsa, pero ¿por qué no puede ser así? Bueno, eso sería muy grave. Aceptar eso que afirman estas personas sería muy grave. Es casi como el Islam, que aceptan a Jesús, pero dicen que Mahoma es el último profeta que vino a finalizar todo. Entonces, algunos dirían, estás exagerando. Realmente no. Porque si tú comparas lo que es protestantismo puro y duro, es algo distinto al cristianismo de los primeros 1500 años. Es decir, tienes un antes y un después. Tienes un antes de Lutero y tienes un después de Lutero. Y de manera paralela, no igual, obviamente, pero en el caso del Islam, también ves que cuando aparece Mahoma, que también es supuestamente un hombre de Dios, tienes un cambio drástico, más allá de que hay cosas que el Islam preserva, que vienen, que las bebe del cristianismo y del judaísmo, ¿no? Pero no, sería gravísimo aceptar esa premisa de que Martín Lutero fue un hombre de Dios, una especie de profeta, para purificar, que de hecho es interesante, no me había puesto a pensar hasta este momento mientras estoy compartiendo contigo, no me había puesto a pensar, pero uno de los argumentos de los musulmanes es que el cristianismo se corrompió, o más bien que el cristianismo, como se conocía, ya estaba contaminado, que ya era una corrupción. Entonces, Mahoma, el último de los profetas y el más grande de los profetas, según ellos,
vino a, pues, a purificar, la verdadera religión, ¿no? Entonces, algunos saben, esto que te estoy diciendo, algunos saben que es un problema muy fuerte. Entonces, lo que hacen es no usar ese argumento. Dicen, no, él solamente pues tuvo buenas intenciones, él nunca dejó de ser papista romanista, pero sí hizo cosas buenas, pero no, él no es hombre de Dios, porque saben que si comienzan a afirmar que es un hombre de Dios, pues es meterse en problemas muy serios realmente. Tal cual. Yo, de la única manera que podría aceptar que Lutero fue un hombre de Dios es que el fruto de Lutero haya sido lo que se dice. O sea, ¿por qué? Porque si efectivamente vino a romper, como muchos dicen, ¿no? Romper con la falsa religión que se había corrompido, lo que uno espera es que eso sea purificador y que se aferre a el deseo de Jesucristo, que todos sean uno, con una misma doctrina, una misma fe, un mismo bautismo, una misma iglesia, pero no hay forma, desde la lógica y de la razón, no hay forma abrazar esa idea de que Lutero vino a purificar la religión, porque el fruto de la ruptura no fue la purificación. Entonces, promete el protestantismo, termina prometiendo algo que después en la realidad no existe. Entonces, es como abrazar una irrealidad total, y es muy triste porque muchos quedan presos de una, como vos decías, una religión falsa, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Porque si me gusta queda, aunque se haya dudado en varias iglesias, y si se dudó en alguna iglesia y no me gusta, lo sacamos, como las epístolas de Santiago, etc. ¿No? Bueno, básicamente viene Lutero y dice, los libros que me gustan quedan en la escritura, los que no se van. Dígame Lutero, ¿y usted qué sabe de eso? ¿Usted qué inspiración del Espíritu? Que yo tengo el Espíritu Santo directo, porque cualquiera que lee la Biblia lo tiene. Y todos los que leyeron la Biblia antes no lo tenían. Todos los que leyeron la Biblia antes no tenían el Espíritu Santo para saber lo que pertenecía a la Escritura y no. Ok, se equivocaron todos menos usted. Qué bien, o sea, tenemos que buscar la verdad hace 1500 años en el criterio judío, porque la iglesia durante 1500 años se equivocó. Es una falta de honestidad y de sentido común en el fondo. Y también tiene mucho de arrogancia, ¿no? Porque atribuirse a uno el poder tener en su cosmovisión todos los elementos necesarios para poder determinar qué libros sí y qué libros no, no parece ser muy, muy cristiano que digamos, ¿no? Sino parece ser una arrogancia grande. ¿Cómo ves, José? Sí, y además el asunto es que sus seguidores, los que tendrían que haber sido sus discípulos, porque bueno, si Dios estaba usando a Lutero, aunque digan ellos que no precisamente como profeta, pero si Dios lo estaba usando y el Espíritu Santo estaba detrás de su obra, la pregunta del $1.000.000 es, entonces, ¿por qué sus discípulos lo abandonaron? Porque, por ejemplo, Lutero propone no solo eliminar 7 libros del Antiguo Testamento, propone eliminar 4 libros del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿por qué ellos entonces no siguieron la purificación? Es raro, ¿no? Dicen, mira, Dios usó a Lutero para purificar. Entonces uno les debería preguntar, pues entonces, ¿por qué no sigues la purificación completa? Purificación entre comillas, ¿no? ¿Por qué no sigues la purificación completa? Porque él eliminó como parte de la purificación, él incluyó en su purificación 4 libros del Nuevo Testamento y tú todavía los sigues usando, es decir, eres un desobediente, no estás obedeciendo al mover del Espíritu que movió supuestamente a Martín Lutero. O, por ejemplo, Lutero luchó bastante por muchos años para que la confesión fuera sacramento. Él luchó para que la confesión fuera sacramento, pero al último él perdió la batalla. Sus alumnos lo disuadieron de que no, que era muy papista y que podía malentenderse, se podía hacer eso como un enlace para que la gente volviera al papismo o qué sé yo. Y al último, pues ya el sacramento, la confesión ya no fue un sacramento para ellos. Entonces, muchas cosas que Lutero propuso, sus discípulos no las obedecieron. Entonces ahí tienes una contradicción también. De hecho, que estaba buscando algunos de los escritos de él, pero él afirmaba que había recibido finalmente la doctrina verdadera de Dios. Él era la plenitud que en él reposaba la plenitud de la revelación. Yo lo voy a buscar el texto, pero él afirmaba eso, ¿no? Que lo que él dijera
era lo que había que creer. Claro, 3 doritos después, los discípulos creían otra cosa. Él hablaba de la iluminación del Espíritu Santo. De hecho, un día le preguntaron que por qué los padres de la antigüedad no habían explicado las doctrinas así como él las explicaba. Y la respuesta que él ofrecía a menudo es porque no tenían la iluminación que en los tiempos de la Reforma sí estaban teniendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, que él se veía a sí mismo como alguien que había sido iluminado. De hecho, en un debate que tuve por ahí con un protestante sobre sola escritura, yo traje a la mesa algo muy interesante. El protestante me decía que nosotros, la Iglesia Católica, éramos como ese ángel de luz malvado ya ves lo que dice San Pablo, que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dando a entender que la católica eso fue lo que hizo. Pero yo le dije, qué raro que digas eso, porque la católica ya estaba. Cuando Martín Lutero apareció y él relata en sus escritos que fue cuando él recibió la doctrina de la fe sola, dice que fue como un rayo de luz que lo iluminó y que él sintió que las puertas del cielo se abrieron y fue iluminado. Y cuando le dije eso, él se incomodó bastante. Le dije, pero no tomes mi palabra, es lo que él dice. Él dice que él fue iluminado. Y es curioso que tú le aplicas esas palabras de advertencia de San Pablo, que si aún un ángel del cielo se las quieres aplicar a la católica, cuando el que realmente da toda la medida es Martín Lutero, ¿no? Totalmente. Vamos a seguir. Terrible. Los protestantes tienen una Biblia recortada y deformada. Y después, contra ese principio de sola escritura, la misma escritura, y termino con ese primer punto, es el que más demoro, tranquilo, los demás son más cortos, porque es realmente la esencia de un protestante, ¿no? No todo está escrito en la Biblia. Primero, por sentido común, porque un libro hay que resumir, como les decía. Y segundo, porque está escrito. Sabes que te cuento algo. En mi proceso de conversión, hubo una persona con la cual yo hablaba y discutía un poco, ¿no? Y me dijo algo que me acuerdo ahora que puede ayudar a otros. Algo así. Lo voy a parafrasear, si no tengo a la persona que me va a corregir al frente. Me dijo algo así como, mira, si vos te sentás con la Biblia al frente, el Nuevo Testamento lo podés leer más o menos 4 o 5 horas de corrido, ¿no? Rápidamente lo podés leer a esa velocidad. Imagínate 3 años con Jesús, atravesar todo un ministerio de 3 años, porque dice la Biblia que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Qué significa esto? Que fue un ministerio constantemente en acción, ¿no? Cuando uno lee Marcos, por ejemplo, se dice que es el evangelio de la acción. Pero imagínate 3 años de estar con él. ¿Cuántas cosas fueron enseñadas, practicadas? ¿Cuántas riquezas transmitió oralmente, no solamente de manera oral, sino sus propias acciones? Sería irrazonable poder concebir que el cristianismo todo el cristianismo se encuentra en un libro que podés leerlo en 5 horas, ¿no? ¿Cómo ves, José? Sí recuerdo cuando no me gusta hablar mucho en primera persona, no sé, sí. Recuerdo cuando te lo dije. Pero sí, es que esa misma meditación pues a mí me ayudó, ¿no? A mí me ayudó también en mi proceso de conversión. Y de hecho, otra versión de la misma pregunta que me gusta hacer, yo les digo, porque típicamente dicen, sí, es cierto, Jesús todo lo enseñó oral, y es cierto, la mayoría de la predicación apostólica era oral, pero una vez terminado el Nuevo Testamento, todo quedó plasmado con papel y tinta en las páginas del Nuevo Testamento. Y yo les digo, pero a ver, les digo yo, si te das cuenta de lo que estás diciendo, si sabes que, por ejemplo, el libro de los Hechos cubre un periodo de aproximadamente 30 años. Fíjate, el libro de los Hechos cubre un periodo espacio-temporal de 30 años. Le digo, el libro de los Hechos lo puedes leer en un par de horas. ¿Cómo crees que vas a cubrir en un escrito que lo lees en un par de horas? ¿Cómo crees que vas a cubrir un espacio de predicación y catequesis apostólica de 30 años? O sea, le dije, es que lo que estás diciendo no es, o sea, no estás razonando, no estás procesando.
No puede, aparte que es obvio y es evidente, aún desde la óptica protestante, que no todo quedó escrito. Para serte sincero, los que dicen eso, que todo quedó escrito, no son los protestantes de grandes ligas. Son los muchachos que solamente quieren tener un cliché para responderte. Pero sí, ese es un buen punto, ¿no? El cristianismo nació, creció, explotó por el mundo antiguo. Tenías miles y miles y miles de conversiones, miles y miles de discípulos. Tenías decenas y cientos de ministros, de sacerdotes, eventualmente de obispos. Tenías catequesis, tenías misiones. Tenías un tremendo avivamiento. Y todo eso sin Nuevo Testamento. Pero lo que sí teníamos era la tradición apostólica y la estructura implementada por Jesús. Apóstoles que con la asistencia del Espíritu Santo daban exactamente el sentido de lo que era la doctrina correcta, aún sin tener el Nuevo Testamento. Y aparte también el protestantismo es un reduccionismo del cristianismo, porque incluso hasta, obviamente esto es lógico, pero el pasaje donde el Señor habla de que la iglesia iba a ser conducida a toda verdad, claramente hay una revelación ya dada, finalizada en Jesucristo, pero en la comprensión de esa revelación, claramente tiene un desarrollo posterior. Y lo podemos ver claramente en los concilios. Entonces, no parece ser solamente una religión sujeta a la interpretación de cada quien bajo la autoridad de un libro. Y que el fruto que va a dar eso sea opuesto al deseo de Jesucristo. O sea, por un lado Jesús te dice que todos sean uno, así como mi Padre y yo somos uno. Y por otro lado te da un libro donde cada quien lo va a interpretar a su manera y eso le vamos a llamar cristianismo. O sea, yo no podría creer en un Dios así, porque por un lado te dice que sean uno, pero por otro lado te juega a la escondida porque te dice te doy un libro y bueno, el Espíritu Santo los va a guiar a todos, pero los guía a cosas diferentes. O sea, no se ajusta al pedido de Jesucristo. Sería un Dios tipo burlista, tipo Joker, donde te dice algo y te promete cumplirlo, pero por otro lado te juega a la escondida y te da un libro donde cada quien entiende cualquier cosa distinta, ¿no? Entonces es difícil creerle a Jesús bajo estas circunstancias. Sí, algunas veces nos preguntan, pero José, si la Iglesia Católica, con todo lo que implica, es la de Cristo, ¿por qué no tenemos todos los pormenores y todos los detalles de manera explícita en las páginas del Nuevo Testamento? Así como por ejemplo, si tú les dices, sí, pero no tiene que ser así. Y ellos te dicen, no, pero en el Antiguo Testamento sí tenemos todos los detalles y pormenores de cómo era la liturgia, cómo era el culto, cómo eran las vestimentas. Y yo me encanta decirles, digo, ¿te has puesto a pensar que el Nuevo Testamento cubre un periodo, de nuevo, como de 30, 35 años, mientras que el Antiguo Testamento cubre un periodo de más de un milenio? Y se queda, oye, es cierto, ¿no? Dije, entonces como que tiene sentido que tengas un montón de pormenores, porque el Antiguo Testamento está lidiando con un milenio de historia, mientras que el Nuevo Testamento está lidiando con un periodo de décadas. Entonces es por eso, en otras palabras, si quisiéramos tener un equivalente al Antiguo Testamento, tendríamos que agregarle los siglos posteriores, donde ya ahora sí ya vienen todos los pormenores. Pero la razón que no tenemos eso es porque la revelación divina en cuanto a la escritura se cierra con el último libro, ¿no? Pero el desarrollo continúa. O sea, la revelación pública termina, pero el desarrollo de la iglesia va a continuar. Vamos a seguir. San Juan, por ejemplo, al final de su evangelio dice, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no caberían en todos los libros de las tierras. Pero estas cosas se escribieron para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, Ok, San Juan tenía una finalidad específica, quería demostrar que Jesús era el Hijo de Dios y selecciona los hechos que le sirven más para justificar eso. Eso es buenísimo, porque no es que está diciendo lo otro no es necesario. Está diciendo que su libro es para demostrar que Jesucristo es el Señor. Pero el apóstol San Juan tiene otras finalidades aparte de esa demostración, sino que es apóstol de Jesucristo y va a enseñar Eucaristía, va a enseñar liturgia. En Apocalipsis está lleno de liturgia. Entonces, imagínate que el Evangelio de Juan, el propósito de Juan es que crean, pero no solo que crean en él, sino que le vayan a creer a él lo que él enseñó. Entonces, claro, el libro es sagrado,
Pero el cristianismo es infinitamente más que ese libro sagrado y no lo estoy menospreciando. Estoy diciendo que Jesucristo nos dejó una religión muy abundante que va mucho más allá del libro sagrado. ¿Cómo ves, José? Sí, si ese argumento que ellos utilizan de que Juan dice que lo que él está escribiendo es para vida eterna, dando a entender de que no es necesario todo el resto que le aumenta la Iglesia Católica. Si ese argumento prueba algo, estaría probando demasiado, porque no solamente estarías dando al traste con la tradición católica, sino tendrías, si vas a ser consistente, tendrías que deshacerte del resto del Nuevo Testamento, porque de acuerdo a este argumento, lo único que necesitas es aquello contenido en el Evangelio de Juan. Pero como tú dices, para aceptar las palabras de Juan de que estas cosas se han escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna, no se sigue que ya no necesitas el libro de los Hechos, la carta a los Romanos, la carta a los Corintios. Entonces, el protestante rápido va a reaccionar y te va a decir, no, claro, también hay que aceptar el resto. Entonces ahí es donde uno entra. Mira, pero ¿por qué lo puedes aceptar del resto del Nuevo Testamento, pero no puedes aceptarlo del resto de la enseñanza apostólica que no quedó escrita? Y ahí es donde es un dilema, ¿no? Chesterton, antes de regresar, Chesterton decía, porque tú sabes, Chesterton era protestante. Sí. Y Chesterton obviamente no se convierte a la Iglesia Católica. Chesterton dice que lo que le ayudó a él para entender la tradición y la Iglesia es una historia que cuenta de un hombre que estaba a la orilla en una procesión, venía una procesión de católicos en la avenida y había un hombre parado y mientras venía la procesión, pues venía el sacerdote con sus vestimentas, venían con imágenes, venían con banderas, algunos traían velas, traían pues con todo lo que tiene que ver con un peregrinaje, una peregrinación católica, ¿no? Y de repente este hombre va corriendo y le arrebata, y ve que el sacerdote trae un libro cargando, y va y le arrebata el libro y deja al sacerdote con sus vestimentas y con sus banderas y todo o sea, nada más toma el libro y va corriendo y va y se sienta en un rincón lejos, se sienta en un rincón y en ese rincón sentado abre la Biblia y comienza a leer la Biblia y comienza a decir, wow, esto es verdad. Wow, mira qué tremendo. Y luego él, con la información que comienza a recaudar de este libro, él comienza a formar lo que él cree es lo más acercado a lo que está aprendiendo en este libro. Pero se le olvida que el libro tiene un ambiente, se le olvida que el libro tiene un hábitat natural, tiene un contexto, y ese contexto pues es la Iglesia con sus ministros, con su tradición, con 2000 años de historia. Y dice Chesterton que así el protestante así actúa. Tomaron el libro, salieron corriendo, se sentaron en un rincón y de manera sincera y honesta leen el libro y tratan de reconstruir lo que está en el libro, olvidándose del ambiente natural de ese libro que es la Iglesia. Qué bueno, no le sabía esa de Chesterton. Vamos a seguir. Selecciona y pone algunos, pero no está todo en la Biblia. Hay muchas cosas que San Juan durante sus 100 años de vida predicó de palabra, que sus discípulos recogieron, y sobre todo el modo como interpretar lo que está escrito, porque desde el primer momento ya empiezan los alumnos bobos a agarrar la escritura y decir, no, pero esto en realidad quiere decir otra cosa, pero momentito, los apóstoles no nos enseñaron eso. Los apóstoles cuando hablaron de palabra dijeron esto y esto, y todas las iglesias siempre han entendido esta frase de esta manera porque los apóstoles enseñaron así. ¿De dónde saca usted esa interpretación? Desde los primeros tiempos arrancan hay que interpretarlo con la ayuda del magisterio y de la tradición. Eso está desde los primeros tiempos. Vamos a ver una figura súper importante en varios puntos, que es San Ireneo de León. San Ireneo de León... Esta cita me encanta, la estaba por buscar, pero la va a decir él. Me encanta esta cita que va a citar. Si es la que yo pienso, me encanta. En el año 130, recuerden, San Juan muere cerca del año 100. San Ireneo de León es discípulo de San Policarpo de Esmirna. Y San Policarpo de Esmirna es discípulo directo de San Juan.
Entonces, desde San Ireneo de León hasta San Juan, tenemos un intermediario. Podríamos decir que San Ireneo de León es nieto espiritual de San Juan, perdón. Es como decir, bueno, yo soy nieto de Monseñor Lefebvre. ¿Por qué? Yo no lo conocí personalmente, yo nazco cuando él ya muere, hasta en el 91, Monseñor Lefebvre muere un poquito antes en el 91, pero yo conozco un montón de gente que conoció a Monseñor Lefebvre y a mí me ordena, sacerdote, un discípulo directo de Monseñor Lefebvre, ordenado por Monseñor Lefebvre. Y yo, pues, sé un montón de cosas más que lo que ustedes pueden encontrar en la biografía de Monseñor Tissier. Agarran a leer la biografía de Monseñor Lefebvre escrita por el difunto Monseñor Tissier de Malheré, discípulo directo, leen la biografía y yo les puedo decir muchas más cosas que las que están escritas ahí, porque habiendo hablado durante 7 años de seminario, que no es mucho, pero durante 7 años de seminario y más, habiendo hablado con sacerdotes y obispos que lo conocieron personalmente y vivieron con él personalmente años, hay un montón de anécdotas, de cosas y de criterios que yo tengo transmitidos por ellos y que los guardo. Y muchas veces el sucesor pone más énfasis en algo porque se levanta alguien y dice, no, porque Monseñor en realidad no está escrito en el libro, pero Monseñor quería rezar el breviario de, qué sé yo, de San Pío X. Momentito. Yo una vez, me decía el padre José María Mestre, que estuvo entre los, bueno, en fin, tuvo unas consagraciones episcopales, fue todo seminarista. Yo entré para resolver esa cuestión que se estaba disputando entre los seminaristas, rezamos el breviario. Ese punto es bien importante. No sé si estarás de acuerdo conmigo, porque hay personas que ponen toda su confianza, toda su confianza, se fían completamente de la predicación fervorosa de un líder que tienen constantemente cada domingo, y algunos van entre semana. Entonces tienen un líder muy fervoroso y tal vez yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos sincero, pero ponen toda su confianza, se fían de esta persona y ponen toda la sospecha y toda la duda en aquellos que fueron discipulados a los pies o directamente de los apóstoles o fueron discipulados por un discípulo de los apóstoles, cuando ellos escucharon y recibieron y absorbieron directamente de la fuente. Y la pregunta del $1,000,000 es, usando el sentido común, usando la lógica, ¿cómo vas a confiar más en una persona que vivió 2000 años después, que no está conectada con el tronco de donde puedes beber toda la savia, en lugar de creer a alguien que sí está en el tronco y bebió directamente de ya sea de apóstoles o de hombres apostólicos, es decir, de hombres discipulados directamente por los apóstoles, como, bueno, ahí mencionó él a Ireneo, ¿no? Que fue un nieto espiritual del apóstol Juan, ¿no? Tienes apóstol Juan, tienes Papías y tienes Ireneo. O sea, muchas veces como que aún como católicos pienso que se nos dificulta dimensionar lo importante y el privilegio y el beneficio de tener esa conexión. ¿Cómo ves tú, Lautaro? Totalmente. Y es tanto el daño que produce el protestantismo, aunque ciertamente, obviamente, Dios es capaz de sacar de las cosas malas cosas buenas, ¿no? Pero es tan violento el protestantismo como tal, no me refiero a personas puntuales, sino al protestantismo, que no le permite al cristiano vivir eso que vos estás diciendo, esa riqueza de poder estar unido al cristianismo de siempre, ¿no? Y yo lo veo tan dañino que solamente te quedas con una parte reducida, que en lo que se une con el cristianismo verdadero es solamente en lo que la Iglesia Católica ha definido, ¿no? Pero cuántas cosas dejan atrás, cuántas cosas se pierden por cortar con el tripié, ¿no? Magisterio, tradición y escritura. Y otra cosa que a mí me llamó la atención siempre desde que me convertí es el caso de cómo a través de la historia la forma que tenían los cristianos de saber si lo que recibían era verdadero o no, era no poniendo a la escritura como guardiana de la verdadera fe, sino que lo que ponían como guardián de la fe era la iglesia. Todos miraban a la iglesia. De hecho, que en la historia hubo grupos que decían tener la verdadera tradición, como por ejemplo los gnósticos. Pero se levanta San Ireneo y dice, no. La sagrada tradición está a través de los obispos, ministros legítimos de Cristo. Y hoy eso parece que es completamente secundario porque ya tenemos la Biblia. Y sabes, los gnósticos
ellos más que tradición, porque lo que hacían era realmente rechazar la tradición, pero ellos apelaban a una iluminación. Sí. Mira qué interesante. Por un lado, con la mano derecha, Lautaro, ellos sospechaban y de hecho rechazaban la tradición. Es decir, no solo la Biblia, sino la Biblia interpretada y complementada por toda la enseñanza que venía de manera oral, ¿no? De los apóstoles, de los discípulos. Por un lado sospechaban y rechazaban de la tradición, pero con la mano izquierda ellos apelaban a una iluminación. Paréntesis, interpretación. Qué curioso, porque recuerdas que hace un momento hablábamos de Martín Lutero, quien también decía que él fue iluminado. Entonces, ¿qué hace Lutero? Rechaza la tradición, paréntesis, como palabra de Dios, porque les encanta decir, no, sí creemos en tradición, sí, pero no como palabra de Dios. Entonces, rechaza la tradición y por otro lado saca una supuesta iluminación. Qué interesante. Ahora, no estoy diciendo que los luteranos son idénticos a los gnósticos, pero la metodología y el proceder definitivamente sí tiene similitudes. Totalmente. Y me hace acordar, a esto que hablamos, me hace acordar a las palabras de San Agustín, ¿no? Que San Agustín muchas veces es usado fragmentando sus escritos para hacer creer que San Agustín era protestante. Y San Agustín hablaba de una manera muy especial de la iglesia y le decía la casa de Dios, ¿no? La defendía como el templo sagrado, la casa de Dios, le decía a la iglesia. Y eso es curioso. Sí, a San Agustín le ayudó algo que le ayudó, porque tú sabes que San Agustín estuvo en una secta, que había salido de la iglesia, los maniqueos. Estaba con los maniqueos que mezclaban cristianismo con otras cosas. Y San Agustín, después de que se convierte, cuenta cómo los maniqueos lo mantuvieron a él como persuadido, convencido para que se quedara con ellos, con el argumento de que los maniqueos eran los que realmente interpretaban bien las sagradas escrituras. Y dice Agustín que un día como decimos, le prendió el foco y dijo, a ver, este libro todo el mundo sabe que procede de esta iglesia que ustedes afirman se ha corrompido. Y ustedes son los que me han dicho todo ese tiempo que ustedes son los que interpretan de manera correcta las escrituras o el libro de esta iglesia. Y dice, como que no tiene sentido. ¿Cómo? O sea, por un lado me pides con la mano derecha que desconfíe de esta iglesia y de su enseñanza, pero con la mano izquierda si aceptas el libro que procede de ella. ¿No tendrías que también sospechar también de aquello que está en el libro? Porque el libro procede de ella y ha estado en posesión de ella. Si vas a hablar de corrupción, tendrías que ser consistente y el libro de ella también está corrupto, ¿no? Totalmente. Seguimos escuchando un ratito más, José. En Juan 23 nos quedamos con San Pío X. Y entré al despacho de Monseñor Lefebvre y tenía el breviario arriba de la mesa. Y mientras le hablaba de otra cosa le pregunté, Monseñor, ¿me permite un segundo el breviario? Sí, claro. Agarré el breviario y era Juan 23. No le di más vuelta. Monseñor Lefebvre mismo rezaba Juan 23. ¿Para qué me voy a poner en discusiones si Monseñor lo rezaba? Bien, eso no está escrito en la biografía de Monseñor Tissier, pero me lo está dando un testigo directo del otro. San Ireneo de Lyon podía decir ese tipo de cosas y más de San Juan Evangelista. Bien, eso tengámoslo muy presente, porque lo voy a citar varias veces en distintos puntos de cosas muy fuertes. San Ireneo de Lyon tiene un libro que llega hasta nosotros, que se llama Adversus Hereses, contra los herejes. Ya había herejes en el año 170, 180, que es el año en que él va a escribir. Ya había herejes, y él se pone a escribir, y en ese libro desarrolla sobre la devoción a la Virgen, desarrolla sobre la presencia real. Y ese es otro buen punto, ¿no? ¿Cómo sabemos que alguien es hereje? ¿Cómo se supo? ¿Cómo se discernía? ¿Quién decía esto es herejía? Porque en la iglesia primitiva, la revelación divina no se interpretaba de manera individual o de manera aislada, separada de la institución. Porque muchos van a decir, muchos protestantes van a decir, pero yo no rechazo a una institución. Claro, pero rechazan a la institución y suplantan a la institución por una institución. Porque dicen, nosotros tenemos también ministros. Como si la cuestión fuera tener ministros. Porque tenés ministros, ya está, sos iglesia. ¿O qué cualidades tienen los ministros? Sí, José.
Sí, no tiene sentido ese argumento, porque, por ejemplo, él ahí usa el ejemplo, ¿no? Del fundador de la fraternidad a la que él pertenece, y dice, hay detalles que no están en la biografía, pero lo sabemos por sus discípulos, los pioneros, ¿no? Entonces lo mismo es del cristianismo en el primer siglo. Hay detalles que no están en la biografía, por así decirlo, en los evangelios, que no están en las cartas paulinas, que no están en las cartas juaninas, que no están en las dos cartas de Pedro, las cartas petrinas, pero sus discípulos, un Timoteo, un Tito, un Marcos, un Papías, ellos nos han transmitido aquello que no podemos acceder en un versículo de la Biblia. Y esto es algo que el protestantismo no tiene, porque obviamente no le tocan hacer 1500 años después. Entonces, entre más uno use o aplique el sentido común a la historicidad de la religión cristiana, más te das cuenta que el catolicismo tiene mucho sentido. Yo creo que la necesidad imperiosa del cristianismo / catolicismo es la necesidad de la decisión final. O sea, no puede haber un cristianismo sin decisión final. No puede haber un cristianismo sin la determinación de esto es verdadero y esto es falso. No existe, pero no existe en la Biblia. A mí, yo paso por crisis internas donde me olvido muchas veces de dónde he salido, pero me parece a veces muy difícil de comprender, aunque después caigo y digo, no, yo también sé cómo razona el protestante, pero si por un lado dicen dónde está en la Biblia, los dogmas marianos, por ejemplo, yo quisiera saber dónde está en la Biblia la falta de definición. Porque cuando vos vas a Hechos 15, vos tenés una definición concreta de una iglesia que tiene sus ministros legítimos y puede decir, esto se terminó, a partir de ahora esto se hace así, a los gentiles no hay que circuncidarlos, se termina la cuestión. Más allá que después haya personas que abracen la determinación o la decisión final de la iglesia, la decisión está. Entonces no puede haber un cristianismo sin decisión final. ¿Cómo ves, José? Sí, tiene mucho sentido, porque si no se vuelve todo mi opinión contra tu opinión. Y esta dinámica es muy común en el protestantismo, que como no tienen un magisterio que pueda definir de manera dogmática, no pueden hacer definiciones que estén libres de error. Por eso hablamos de la infalibilidad, porque no hay error. Como no tienen ese mecanismo en el protestantismo, se vuelve opinión contra opinión. O para que más se entienda, se vuelve confesión contra confesión. Los luteranos tienen una confesión, los reformados tienen muchas confesiones entre ellos. Yo sé que se parecen, pero sí tienen variantes. Los anglicanos tienen la propia. Entonces, no hay realmente algo establecido. Por ejemplo, tú puedes ser pentecostal y mientras tú te adhieras a los preceptos pentecostales, tú vas a funcionar de maravilla solo en la esfera pentecostal. Porque en el momento que tú trates de traerte contigo los principios o las doctrinas pentecostales a otro ambiente, digamos al ambiente luterano, no, hombre, te van a votar inmediatamente. Entonces ahí te das cuenta que el protestantismo, más allá de la honestidad de sus miembros, más allá de las buenas intenciones, más allá de que tratan de seguir a Jesús, pero arriba y encima de todo esto, siendo objetivos y tratando de conformarnos a la realidad, no funciona el protestantismo. Diríamos que el protestantismo tiene cosas buenas, pero tener cosas buenas no es suficiente, porque lo que necesitamos es la revelación que nuestro Señor ha entregado. Y por eso es que hablamos mucho de la tradición, porque alguno dirá, es que eso que dijo Lautaro, de que tienen un magisterio que pueda poner punto final y que pueda dogmatizar las doctrinas, eso es muy impositivo, entonces significa que va a venir un papa y él va a hacer lo que se le antoje. No, porque la tradición precisamente es lo que impide que un papa o que un obispo haga lo que se le ocurra, ¿no? Porque no son dueños de la tradición, son siervos, o como dice el catecismo, no son amos de la revelación, son siervos de la revelación divina. Tal cual, y pensaba mientras hablaba, imagínate un concilio de Nicea primero donde no hubiera definición, donde se reúnen todos
y cada uno da su postura y al final se van y dicen, no, pero la Biblia dice esto, otro dice, no, la Biblia dice esto, dice lo otro, yo tengo tal libro, yo tengo el otro, y cada uno se va a su casa sin definición. ¿Qué sería hoy del cristianismo sin la definición de los concilios, no? Sí, no, estaríamos en oscuridad. Hace poco escuchaba yo a un fraile franciscano que decía, sin el dogma, estaríamos en una oscuridad muy tremenda, muy fuerte. Ahora, rebeldes siempre ha habido, ¿verdad? Rebeldes siempre ha habido. Pero mira qué curioso, los protestantes suelen decir, no, José, pero mira, después de Nicea tuviste rebeldes. Yo les digo, sí, le digo, pero nómbrame un concilio donde no hubo rebeldes. Cada concilio ha tenido sus rebeldes, pero no se sigue que porque haya rebeldes, no se sigue que porque haya rebeldes después, aún después del concilio, no se sigue que no tengamos un cuerpo doctrinal, que no tengamos algo concreto al que se supone que todos nos debemos adherir. Imagínate que hoy, José, no se puede definir si en el protestantismo no se puede definir si el bautismo regenera o no. O sea, imagínate la catástrofe sin el catolicismo, la catástrofe que sería el cristianismo, donde simplemente queda el bautismo semejante y con lo importante que es, ¿no? Porque estamos hablando de la vida eterna, cuando el Señor te adopta dentro de su familia. Si no podemos definir ni siquiera si el bautismo regenera, limpia pecados o no, ¿qué nos queda para lo demás? ¿Qué nos queda para situaciones más controversiales? ¿Qué nos queda para el homoousios? ¿Qué nos queda para la doble naturaleza? Que son cosas más complejas. Bueno, es que lo que tú no sabes, Lautaro, es que el bautismo es de segunda categoría. O sea, el bautismo es una doctrina secundaria. Así de que no importa que tengamos diferentes formas de bautismo, es algo secundario, ¿no? Totalmente. Qué lindo llegar al siglo XXI, donde supuestamente todo iba a estar mucho mejor, llegar a un cristianismo donde, obviamente, cuando digo cristianismo no lo estoy diciendo como católico, lo estoy diciendo alejándome de alguna manera del catolicismo y diciendo, bueno, mirá, y bueno, cada quien decide y violentamos el principio de no contradicción y bueno, si regenera o no regenera, da igual. Lo importante es que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si regenera o no regenera, y bueno, quién sabe, ¿no? Wow. Es triste. De Cristo en la Eucaristía, sobre la misa como sacrificio, sobre la primacía de Pedro, sobre la primacía de la Iglesia de Roma, da la sucesión apostólica de la Iglesia de Roma más antigua y más autorizada de todas las que hay, hasta como el octavo Papa. Oiga, y eso no lo va a tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia, porque es una persona que no solo conoce lo que está en la Biblia, conoce mucho más. Bueno, no todo está escrito en la Biblia, la tradición es muy amplia y vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, terminamos el primer punto, que repito es el más central, los otros son más breves. Bueno, terminamos el primer punto y ¿qué palabras finales podés darnos de esto que vimos? Lo que vos quieras. Yo creo que lo que podemos aprender de este sacerdote, porque tiene muy buen balance, porque dice las cosas como son, bien directas, pero tiene un buen tacto, tiene muy buen tacto para explicar las cosas. Y yo creo que esa es la clave. Hay que ser firmes en nuestras creencias, no comprometerlas, no caer en el falso ecumenismo, pero al mismo tiempo tener tacto y ser caritativo. Porque si no, pues en lugar de ayudarlos, pues los vamos, si tenemos una mala actitud, pues los vamos a alejar, ¿no? Y me gusta que yo veo en él ese buen balance, ¿no? Pues que Dios nos ayude para imitar ese ejemplo de esos buenos sacerdotes, ¿no? Que hasta ahorita lo que he escuchado me ha gustado y se ve que tiene realmente el deseo de no solamente enseñar a los católicos, sino se ve que él sabe que protestantes quizás lo van a escuchar y quiere explicar por qué es necesario pues ser católico, ¿no? Así de que no, muy bueno, la verdad, me gustó y también me gustó haber compartido contigo estos minutos. A mí también. Cuando gustes, acá estamos, ¿de acuerdo? Y si coincidimos, claro que sí, me encantaría, cuenta conmigo.